Vamos a, vamos a dar inicio entonces a esta bendición que tenemos delante del Señor de poder pues hablar un poquito sobre un tema muy interesante, muy interesante. A mí me parece siempre que yo no sé si usted al final cuando hace la conclusión de cómo le fue con el mensaje, que es muy importante también que si usted se sintió bendecido, siempre lo haga manifiesto. Siempre es importante, como dice la palabra, ser agradecido. Y si usted en este caso, cada vez que escucha este mensaje a través de la radio, a través de esta plataforma o a través de las plataformas tanto de Facebook como de YouTube, no olvide agradecer. ¿Le fue bien? ¿Le pareció el mensaje desde el punto de vista de que Dios le habló a usted o bien que en este caso en particular usted recibió algo que tal vez era una respuesta que usted hace ya rato estaba pidiendo? Agradezca. Siempre es necesario agradecer. Y no tiene nada que ver, sino simplemente con que usted desarrolla un corazón agradecido, agradecido. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que se titula Un corazón valiente y que como bien Melqui lo estaba indicando ahora en 1 Samuel 17 es donde lo vamos a enfocar. Y le hago una pregunta de una vez. Dígame una cosa, ¿qué debemos tomar en cuenta nosotros para enfrentar los desafíos de nuestras vidas? Durante toda nuestra vida, aún en nuestra infancia, en la corta niñez, hemos tenido que enfrentar diferentes tipos de situaciones. Algunas nos hemos enterado nosotros y en otras, sin duda alguna, no ha sido posible, ¿verdad? No sabemos. Por ejemplo, yo les voy a poner mi caso. Cuando era muy niño, ni siquiera tenía conciencia de que me estaba pasando esa situación. Yo sufría de convulsiones. Mi madre decía que había, bueno, una serie de espasmos en mi cuerpo y después ya no podía controlarme, me caía y no podía controlarme. Yo ni me acuerdo. Pero vean qué cosa. Viví una serie de desafíos que ni siquiera sabía y aquí estoy, les estoy hablando a ustedes por la gracia de Dios. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para enfrentar desafíos en nuestra vida? Digamos, los desafíos futuros o tal vez incluso los que usted está viviendo ahorita en este momento. Bueno, yo le voy a decir así en síntesis de este mensaje una sola cosa. Usted debe de tener un corazón valiente. Usted debe de reforzar su corazón. Estoy hablando ahí del corazón, ¿por qué? Porque ahí está la pasión. Entonces, en ese sentido debemos de entender nosotros que cada latido de nuestra vida, que es vida, ahí está la vida, está latiendo nuestro corazón, nosotros debemos de ser valientes para que cada día que vivimos podamos enfrentar esto y podamos vencer, que seamos conquistadores como el mismo Señor quiere de nosotros. Yo sé que hay muchas personas que han intentado de una u otra manera de tratar de que usted pueda tener ese tipo de super fe, pero hay cosas que en realidad yo le voy a hablar acá que no son de super fe. Es decir, no va a pasar nada extraordinario. Lo extraordinario es su valentía, pero incluso algo más que su valentía es su confianza en el Señor Jesucristo. Para mí eso es de lo mejor. ¿Qué voy a decirle más a usted? No necesito agregar ninguna otra cosa más que el Señor pide de usted que sea valiente, de usted y de mí. Lo mismo le dijo a Josué, mira que te mando que seas valiente. Y además, en el caso suyo y el mío, es lo mismo. ¿Qué nos queda? Nosotros, si no somos valientes, seríamos temerosos y entonces entraríamos en un colapso y sufriría nuestra vida mucho más. Y Dios espera, uno, que seamos valientes y dos, que confiemos en Él, porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, como dice la misma palabra, hasta el fin del mundo. Hay 7 requisitos que quisiera exponer con usted para que nosotros aprendamos entonces en ese sentido a vencer muchos de los gigantes que tenemos en nuestra propia vida. Porque así es,
En nuestra vida enfrentamos aquellas cosas que muchas veces las vemos gigantescas, como imposibles de poder lograr. Hace algún tiempo me acuerdo que yo, bueno, muchos años atrás, pensaba de que yo, es decir, yo quería, pero yo decía, ¿quién sabe en qué momento vendrá esa oportunidad? Es que qué difícil. A mí me hubiera gustado, decía yo, trabajar en una institución como un banco. Y siempre lo pensé. Cuando era muy joven, lo pensé y luego lo empecé a pensar, digamos, ya cuando estaba casado y empecé a decir, bueno, y puede hacer, solo que no sabía cómo se hace, cuál es la fórmula, qué es lo que hace la gente. Bueno, yo sabía que había que hacer una serie de exámenes y había que durar muchísimo tiempo, entonces, mucho tiempo me refiero no solamente a hacer el ejercicio del examen, sino también mucho tiempo en el proceso. Era un proceso bastante largo. Casi que la mayoría de la gente que ya lo había hecho y había entrado en tal institución me decía, bueno, ahí por lo menos unos 7 meses vas a tener que esperar porque te llaman para unas pruebas, luego te llaman para otras, casi como para hacerle a uno sentirse impaciente y decir, no, 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 ya no quiero seguir con esto. Porque realmente en aquel entonces en que yo ingresé a esta institución, era una institución muy importante y más importante lo era para mí. Entonces, aquí me llama mucho la atención esto y vamos a hablar un poquito sobre los requisitos para poder nosotros vencer gigantes. ¿Y cuáles son entonces esas cosas que debemos de tomar en cuenta para enfrentar esos desafíos de la vida, esas cosas que parecen imposibles, pero su confianza en el Señor hará lo necesario para que Dios le pueda encauzar hacia ellas? Y también estamos tomando en ese mismo sentido, en esta misma línea, estamos tomando el ejemplo de David y el enfrentamiento de él hacia Goliat. Pero recuerde esto, Goliat el gigante. Recuerde algo que es importante. No es que David estaba propiciando ir a enfrentar aquello. Lo enfrentó porque se manifestó. Fue un momento en que él fue bajo otras circunstancias al sitio de la batalla y como él mismo decía, ¿verdad? Porque uno de los hermanos, bueno, el hermano mayor, lo increpó y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás en este lugar habiendo dejado aquellas pocas ovejas que mi padre te puso a vos a cuidar? Por supuesto que lo hizo con menosprecio y es parte de las cosas que nosotros vamos a hablar. Pero David no venía a eso. No venía otra cosa más que a lo que su padre le dijo, pero él encontró algo que también debemos de entender nosotros en nuestra vida. Vean, usted tiene que entender, usted y yo tenemos que entender que nosotros no nos hemos descubierto a nosotros mismos entendiendo de cuán capaces somos, sino hasta el momento en que enfrentemos diferentes tipos de gigantes que a nuestro juicio son gigantes. Y sí, probablemente sean gigantescos, pero no significa de que usted no esté en capacidad para poderlos vencer. Hay cosas que en la vida nosotros siempre vamos a luchar y luchar y luchar y tratar de intentar que en ese sentido podamos vencer estas cosas. Bueno, empecemos entonces. Número uno, usted debe de, en primer lugar, recuerde victorias pasadas. Siempre que usted tenga que enfrentar alguna situación que es nueva, porque si enfrenta algo que ya enfrentó, pues lógicamente no tendría que hacer otra cosa más que sacar de su experiencia para poderla vencer, no sé, algún tipo de trámite, eh, hacer exámenes para entrar en una nueva empresa. Si ya lo hizo, pues ya sabe y está acostumbrado a que tiene que pasar una serie de pruebas. No, no, yo le hablo sobre aquellas cosas en las cuales es nuevo. No, no es las mismas circunstancias que usted enfrentó. No sé, tal vez siempre le ha tocado a usted tener que ir a buscar trabajo, pero ya tiene un trabajo y lo que quiere es mejorar su situación económica o su situación, digamos, de clima o de ambiente laboral, etcétera. Entonces siempre usted se ha antecedido al proceso de que lo despidan y usted mismo decide renunciar y pasa al otro trabajo. No, no, aquí hablamos de aquellas cosas que usted no ha enfrentado todavía.
no sé, la muerte de un familiar muy querido, enterarse de una noticia que tal vez no fue muy halagüeña para usted porque no lo sabía, lo tomaron de sorpresa, ¿por qué se lo ocultaron? Qué sé yo, tantas cosas como esas. Un despido de un trabajo, un divorcio, una situación que usted definitivamente no iba por ahí, o sea, no la andaba buscando, pues, no la andaba buscando. Entonces, cuando estas situaciones se den, siempre recuerde victorias pasadas. ¿Qué recuerda usted de cosas que ha logrado que realmente le enorgullecen en la vida? Que quebró tal vez no sé, un vidrio de la casa y entonces usted dice, nadie se enteró, lo oculté tanto, incluso recogí todos los vidrios. No. O no sé, me fugué del cole y al final el director me dijo, bueno, se la vamos a perdonar esta vez, o sea, no me pasó nada otra vez. O no sé, alguna persona podría decir ahí que es que se metió a robar a la escuela o le robó algo a alguien muy importante y entonces usted se salió con la suya. No me refiero a eso. Me refiero a cosas de verdad de valor, es decir, a cosas altruistas, cosas que realmente lo hacen sentir a usted orgulloso, por más sencillas que éstas sean, por más sencillas que éstas sean. ¿Acaso, por ejemplo, que usted se propuso vencer algún obstáculo difícil? Que usted dijo, no, pues en realidad, yo veo que a mí me cuesta el estudio, estudiar me cuesta, pero yo me voy a proponer sacar un oficio. Yo quiero ser enfermero, o yo quiero ser contador, o yo quiero ser un ebanista de calidad y vender, digamos, los muebles que sean muebles de calidad. Pero tal vez usted no tiene el don o le cuesta mucho porque le falta o le faltaba algo, dinero o el empuje, no sé, tantas cosas. Eso que usted se propuso hacer, vencer de alguna manera porque era un obstáculo difícil. A eso nos referimos. Esto es lo que nosotros estamos apelando a través de este mensaje. ¿Qué recuerda usted? Que haya logrado que diga usted, esto me enorgullece muchísimo. Cuando David, después de un proceso, porque ustedes vieron y escucharon o leyeron junto con Melquisedec todo el proceso que dice la Biblia con respecto a el enfrentamiento de David con Goliat, no fue simplemente el enfrentamiento, también tuvo que vencer una serie de obstáculos, principalmente de incredulidad. Es decir, creer que la persona, David, era incapaz de poder lograr estas cosas. Qué difícil, ¿verdad? Tener que luchar contra el problema y algunas personas tal vez diciéndole a usted, bueno, es que seguramente usted anda en pecado, o no sé, usted es una mala persona, eso le pasa por todo lo que usted ha sembrado, no sé, tantas cosas que le echan por la borda y que usted dice, no, y aquí va a ser más difícil que yo pueda realmente lograr esto, porque no solamente tengo que enfrentarlo, tengo que enfrentar también la crítica de las personas que no me aman o personas que no creen en mí, etcétera. Si usted lo lee, versículos del capítulo 17, versículos 34 y 35, verá cómo David, cuando va a enfrentar precisamente al filisteo, hay mucha duda sobre él. No la duda, digamos, desde el punto de vista de él, tal vez como cuidador de ovejas. En eso podríamos decir nosotros, bueno, no hay problema con eso. No. Estamos hablando de una situación en la cual él tiene que enfrentar más allá de lo que siempre ha estado acostumbrado a enfrentar. Entonces, ¿a qué apela David? David apela entonces al recuerdo de victorias pasadas. Y vean lo que dice el 34 y el 35. Dice Saúl en el 33. Saúl le dice a David, es que vea, usted no va a poder pelear con él porque usted es solo un niño. Él, en cambio, es un hombre que pelea desde su juventud. David le dijo a Saúl, bueno, cuando estaba dando el rebaño, cuidando, guardando el cuidado del rebaño de mi padre, se aparecía un león o un oso para llevarse una oveja del rebaño. Entonces yo lo perseguía y lo golpeaba y le quitaba la presa del hocico y se devolvía contra mí y entonces yo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo.
yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios viviente. David recordó haber liquidado un león y a un oso. Tal vez para usted y para mí es algo grandioso. A lo mejor para David no lo era, pero para David era lo más importante en ese momento que había logrado y le pareció que era algo muy heroico, algo muy poderoso que él había hecho. Recuerde usted cuando va a enfrentar situaciones y desafíos en la vida, qué cosas usted ya había enfrentado antes de las cuales usted se siente orgulloso. Yo he efectuado varios campamentos de jóvenes, muchos, bueno, no tantos, pero en todos ellos me ha ido bien, pero nunca he hecho un campamento, digamos, de toda una congregación o de toda una cantidad de personas. Yo he hecho varias actividades, cosas que sin duda alguna me enorgullecen. Yo he hecho conciertos, por ejemplo, en un parque, he hecho un concierto en una escuela, con muchos grupos musicales, pero hacer un concierto, por ejemplo, en un estadio, o hacer una actividad así macro, una actividad grande, sí nunca he hecho. Pero a mí nunca se me va a olvidar las cosas que yo sí logré, de las cuales yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso. Ahora, esto es importante que nosotros lo digamos, ¿verdad? Digamos, David no mintió. David dijo la verdad. No, no es que exageró tampoco, digamos, David nunca dijo, ah, yo me acuerdo que estuve en el ejército de Japón y entonces allá a mí, no, ¿verdad? O sea, no mintió, no dijo algo que él no ha hecho, solamente para que lo pusieran allí. Y reconozco que a veces hay personas que mienten con la finalidad de que con el engaño, entonces convencer a otros para que le den un trabajo, para que le den, digamos, un reto, qué sé yo, muchas cosas. Y por otro lado, también podría exagerar y decir, ah, no, yo acostumbro, digamos, todos los fines de semana a matar un león. Sí, los osos llegan ahí. No. Él dijo, por ejemplo, yo me acuerdo del caso de un león, me acuerdo del caso de un oso, y está hablando de verdad de retos bastante serios. Pero él se sentía muy orgulloso por lo que sí hizo. Él dice, viniese un león, viniese un oso, pues yo lo mataba. Y este filisteo incircunciso no será más de lo que realmente este oso o este león fuese, o fueron, perdón. Aún ante la posibilidad de la crítica, y usted lo puede ver, ¿verdad? Muchas veces, y yo sé que a usted y a mí nos ha pasado, hay gente que nos critica y nos dice, ¿cómo un león? Seguro era un cachorro, seguro era uno de los hijos de los leones, porque si hubiese sido un león ya se lo hubiera comido, o no sé, o un oso, y seguro le cortaron las uñas ahí, entonces lo pudo enfrentar. O sea, tratar de minimizar eso, ni lo dude que a usted y a mí nos va a pasar, que hay alguien por ahí que va a querer que nosotros no nos veamos como héroes, sino más bien como mentirosos o que quieren de alguna manera avergonzarnos o hacernos sentir menos persona o menos valientes de lo que en realidad somos. Porque vean el caso del hermano de David y le dice ahí, como dice la Reina Valera, ah, sí, pero estamos hablando de que es que ay, usted seguramente dejó ahí unas 3, 4 ovejas. No es que tiene un gran rebaño. O sea, papá apenas tiene como 3, 4 ovejillas. ¿Qué anda haciendo usted? Sí me explico. Muchas veces las personas tratan de alguna manera de minimizar lo que usted ha logrado. Pero usted debe de sentirse orgulloso de haber vencido aquellas cosas que fueron un verdadero obstáculo para usted. No lo olvide, sí lo fueron. Usted lo vivió. Esas personas que lo critican, esas personas que lo censuran o esas personas que lo quieren hacer sentir menos, de despreciarlo, ellos no vivieron nada de eso. Usted sabe de lo que está hablando. Esa es la gran diferencia en la actitud de David ante su hermano, ante el rey, ante el filisteo, ante el pueblo de Israel. Lo que él sabía que él sí había hecho, su confianza, la confianza en sí mismo y su confianza en Dios. Segundo, no solamente recuerde victorias pasadas, tenga los motivos
correctos. ¿Qué lo motiva a usted a luchar en la vida? Dígame. ¿De que su papá los abandonó y entonces ahora usted lo hace, o porque su papá le dijo usted nunca va a ser capaz, o porque de alguna manera, digamos, no sé, su mamá se fue y los dejó solos, o no sé, tantas situaciones que muchas veces se dan en ese sentido en su vida y que nos hacen desmotivarnos a nosotros, y entonces tratamos de hacer estas otras cosas por revancha, por esa situación de venganza. No, mi hermano, mi amigo, no debe de ser así. Usted nunca debe de buscar un motivo en el cual otras personas puedan ver sus logros simplemente para hacerlas sentir mal a ellas. Mal camino el que usted estaría escogiendo al tomar esa decisión. ¿Para qué cree entonces que Dios lo eligió? ¿Qué piensa usted? Todos nacimos con un don particular, con una cualidad particular y además con un destino, un propósito por el cual Dios nos hizo en esta tierra. Que algún día seguramente vamos a verlo de manera más integral, más completa. Claro, aquí a veces nos enfrentamos a las cosas y nosotros mismos decimos, es que yo no soy capaz de eso. Sí, ni siquiera sabía que usted era capaz hasta que lo venció. Como muchas personas que tal vez pensaban que, por ejemplo, este proceso de la pandemia no iban a salir porque perdieron su trabajo, porque se enfermaron, porque estaban hospitalizados, no sé, tantas cosas. Y aquí están. Pasado esta situación, aquí están. Entonces, siempre usted debe de aprender a que cuando lucha por muchas cosas en la vida, cuando vienen los desafíos a su vida, cuando tiene que tener un corazón valiente, usted debe de tener los motivos correctos. Nunca haga algo por tratar de revalidar con otra persona lo que usted es. Es que a la gente se va a enterar de quién soy. Usted verá lo mucho que yo... No, no hagas esas cosas, sino hazlas en función de que usted entiende para qué Dios lo eligió. Y si tal vez usted no sabe, bueno, hasta este momento yo no sé para qué Dios me eligió. Tranquilo, no se preocupe, porque de todas maneras, cuando vengan los desafíos de su vida, ahí entenderá para qué Dios lo está a usted utilizando a partir de ese momento. Cuando usted se ve que no tenía la capacidad y venció, logró vencer, ahí se dará cuenta de que el Señor lo llevó por ese camino, porque esa es la verdad. Nosotros no vamos por ciertos caminos porque nos equivocamos, porque pecamos, porque hicimos mal, o no sé, nos equivocamos, simplemente nos equivocamos. No, Señor. A veces hay caminos por los cuales nosotros marchamos que ni siquiera los estábamos buscando, como en el caso de David. David no fue para ver a Goliat, ni siquiera sabía que existía, ni siquiera él se imaginaba otra cosa, que el ejército estaba peleando, el ejército de Dios, y que ese ejército iba a vencer, y se encuentra con un ejército completamente aterrado, lleno de miedo. Pues así lo dice el versículo 11, dice: cuando Saúl e Israel oyeron la palabra del filisteo, quedaron asustados y desmoralizados. Eso se encontró David cuando él tenía en su expectativa algo totalmente distinto. Y agréguele otra cosa, no sabía él que tenían que enfrentar un gigante. Él no lo sabía, pero lo enfrentó. ¿Ven la diferencia? Aquí es importante que nosotros aprendamos que muchas veces no es que nosotros no lo buscamos, a veces ni siquiera lo estamos buscando. Entonces, ¿por qué tengo estas cosas? ¿Por qué el Señor me lleva por ahí? Bueno, porque Él quiere que sepas que Él te hizo una persona grandiosa, con grandes capacidades, que ni vos misma, ni vos mismo sabés que tenías. Entonces, David sabía cuál era la voluntad de Dios para él. No sabía que se iba a enfrentar a ese gigante, pero él sabía de Dios que Dios lo llevaría para cosas grandiosas, cosas grandiosas. Ve el versículo, digamos el 22, veamos el 22 hasta el versículo 37. Ahí viene una serie de recorridos, de cosas, digamos, de eventos que están sucediendo delante de Dios. Y David empieza a hablar, aunque desconocía en cuáles peligros o desafíos estaría en el futuro.
Él vivía según un propósito de Dios. Él mismo lo dice, fuese un león o fuese un oso, y aún este filisteo, yo lo voy a vencer porque yo he confiado en el Dios Todopoderoso. Y es el Dios que este filisteo incircunciso ha tomado la decisión de ofender. Su amor por Dios lo llevó a enfrentar algo que ni siquiera sabía que estaba en el menú del día. David encargó, dice, su bolsa al que cuidaba el equipaje y corrió al frente de la tropa. Fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba conversando con ellos, salió de las filas Goliat. O sea, él no lo esperaba, pero con él se enfrentó. El coloso filisteo de Gat, al lanzar un desafío, y David lo oyó. Los israelitas apenas lo vieron, empezaron a retroceder llenos de miedo. Un hombre de Israel dijo, ¿has visto ese hombre que sale de las filas filisteas para insultar a Israel? Al que logre derrotarlo, el rey lo va a colmar de riqueza y le dará su hija. Y además lo va a eximir de la casa de su padre de cualquier tipo de impuesto. ¡Guau! ¡Qué grandioso desafío tenía al frente y qué gran premio también! David preguntó a los hombres que estaban a su alrededor, ¿qué es lo que le harán al que venza a este filisteo y logre vengar los insultos que se hace a Israel? Porque es que, ¿quién es este filisteo incircunciso para que insulte así a las tropas del Dios vivo? Y la gente repitió lo dicho anteriormente. Esto harán al hombre que lo venza. ¿Lo vio usted? Y sigue leyendo. Bueno, podemos seguir, la trama aquí, porque dice que su hermano se enfrenta con él, versículo 28, y dice, Eliab, su hermano mayor, oyó que conversaba con los soldados y se enojó muchísimo con David y le dijo, ¿por qué viniste para acá? ¿Y a quién dejaste encargadas aquellas pocas ovejas que tenemos en el desierto? Qué menosprecio, ¿verdad? Más vil, ¿cierto? No, para un muchachito que realmente al final de la historia, de esta historia, verá usted, fue el que venció, primero que enfrentó el gran dilema, el gran gigante, y en segundo lugar, el que lo venció. Ah, ya sé, dice su hermano, es que tú andas curioseando y buscando la ocasión para ver la batalla. Y David le respondió, pero ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Acaso uno no tiene derecho a hablar? Y se dirigió a otro con la misma pregunta, pero las personas le dieron la misma respuesta. Oyeron la palabra de David y se transmitió a Saúl, quien lo mandó a llamar. Esto me encanta muchísimo. Y como le dije, aunque usted desconozca cuáles peligros va a enfrentar en su vida, nunca se niegue a que usted es una persona capaz y nunca se niegue a que usted tiene un Dios todopoderoso. Nada en su vida y en la mía, nada es casualidad, ninguna cosa. Llegó para saber el estado de sus hermanos y se encontró con otra situación. Impresionante, ¿verdad? ¿Cuál era la otra situación? Esencialmente que estaban ofendiendo a su Dios y que estaban diciendo que el Dios de aquellos era verdaderamente poderoso y que la única forma de demostrar cuál Dios era poderoso era enfrentar a aquel gigantesco hombre. En el Salmo 69:9 David dice, pues me devora el celo de tu casa y caen sobre mí los insultos de los que te insultan. ¿Escuchó? Si no, se lo repito, búsquelo. Salmo 69:9. David dice, pues me devora el celo de tu casa y caen sobre mí los insultos de los que te insultan. Qué maravilloso. Bueno, esa es otra cosa también importante que usted y yo debemos de sopesar. ¿Realmente nosotros tenemos un celo por Dios? O sea, yo me ofendo si me ofenden a mi Dios.
y yo lucho y peleo por él, aunque Dios no tiene necesidad de quien sea quien pelee por él, no necesita nada de eso, él se puede defender solo, pero me refiero al celo, a esa pasión que nosotros podemos sentir por el Dios verdadero. Yo he tenido también que enfrentar, me imagino que usted por igual, enfrentar a personas que por ignorancia muchas veces, más que por rencor o cualquier otra cosa, insultan a Dios, insultan las cosas de Dios. Pues bueno, sin duda alguna que uno se llena de un celo que realmente le lleva a responder en defensa de ese Dios, como hizo David. Y eso es bueno, porque dice que tan cerca estoy de Dios, cuánto yo lo amo y cuán capaz podría estar yo en ese sentido, de dar testimonio del Dios que me ama, del Dios que me mantiene vivo hasta el día de hoy. David entendió entonces que él nació para derrotar gigantes. No sabía, no sabía, pero él entendió que nació para eso. Luego de aquello, y eso es algo importante para nuestra vida, que nosotros muchas veces vamos a enfrentar muchas situaciones y no sabíamos que podíamos, que éramos capaces de enfrentar estas cosas. Pero sí, aquí está el problema, aquí está la enfermedad, aquí está la situación negativa o adversa. Y aquí está usted, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Llorar, sufrir, decir, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? No, señor, no, señor. Aquí es todo lo contrario. Aquí debemos de entender que nosotros fuimos hechos para muchas cosas que nosotros mismos ignoramos, pero que Dios nos llevará por ese camino, porque si hay algo que, como les digo, estoy seguro, nada en su vida y en la mía es por casualidad. Hay cosas que debemos de aprender nosotros en ese sentido. Número 3, no solamente estamos hablando nosotros en este caso de recordar victorias pasadas, de tener motivos correctos para poder enfrentar diferentes tipos de situaciones, sino que en tercer lugar nosotros deberíamos de rechazar cualquier tipo de pensamiento negativo. Y eso es cierto para usted, para mí, para cualquiera. Nosotros necesitamos aprender en ese sentido a poder pelear sobre aquellas cosas que en nuestra vida son adversas y que muchas veces vienen cargadas de pensamientos, de ideas, de cuestionamientos, incluso a nosotros mismos. Entonces rechácelas. No deje que esos pensamientos negativos se alojen en su mente y en su corazón. Rechace el pesimismo. Rechace el choteo que muchas veces nos dan a nosotros. Esa cuestión de, bueno, sí, no, claro que usted es capaz. Esas cuestiones de lo que hoy se llama, de forma moderna, el bullying, ¿verdad? Vean el versículo 24, por favor. Versículo 24. Dice así. Los israelitas apenas lo vieron, empezaron a retroceder llenos de miedo. Esa situación a veces a nosotros también nos puede contagiar. ¿Sí me explico? Eso no fue una primera vez. David lo dijo una y otra vez y preguntó una y otra vez lo mismo. ¿Y cuál fue la respuesta? No hay nadie que pueda enfrentar a este Goliat. No va a ser tan sencillo que puedan en este caso en la vida de las personas enfrentar entonces a aquel gigantón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Llenarnos también de miedo como aquellas personas? ¿Cuál debería de ser nuestra conducta? Primero, nuestra actitud. ¿Qué usted cree? ¿Usted se llena de miedo cuando hay otros que dicen, ay, Dios mío, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos, verdad? ¿Quién podrá defendernos? ¿O cuál es su conducta? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su manera en ese sentido de afrontar su propia situación? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que usted responde ante esas cosas? O, por ejemplo, como les dije ahora, el choteo. Véanlo en el 28, el hermano de David, que es el que está hablando, y le dice que cuando él escuchó que estaba hablando con los soldados, no le gustó para nada que fuese así. Y entonces lo menospreció a David y le dice, ¿a quién dejaste aquellas pocas ovejas? O sea, con costos podés cuidar esas ovejas y vas a venir aquí a jugar ¿de qué?
a pensar que sos un, no sé, un gran luchador y en realidad eres un bravucón, eres un hablador, no sé, cuántas cosas muchas veces se dan a través del choteo. Te recuerdo cuál es tu posición, David, en la vida. Cuidar ovejas. Aquí no vengas a jugar de soldado. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Con costos puedes manejar poquitas ovejas. Vos tenés aires de grandeza, le dice su hermano, pero sos un pobretón. Vaya, vaya, entrometido, porque eso es lo que usted es. Usted es un entrometido. Vaya, fisgón, váyase de aquí. Aquí no tiene usted cabida. ¿Cómo se sentiría usted si alguien llegase y le dijera estas cosas? Bueno, y ciertamente, no se preocupe, usted no tiene que buscarlas. Le llegan de gratis. Ese tipo de personas que le habla así de esa manera, que le dicen, usted ni ha estudiado. ¿Usted de dónde es? Usted es de un pueblo de allá adentro de... Usted es una persona... ¿Cuántas veces sucede eso, verdad? ¿Cuántas veces nos sucede en la vida de esas personas? Bueno, y hablando de su propio hermano, es lo peor, es lo peor. Pero aquí tenemos también el filisteo. Dice, versículo 42, el filisteo dio a David una mirada de desprecio, o sea, lo miró como por encima del hombro. Bueno, además de que tenía que verlo así porque era gigante, gigante, dice la Biblia. ¿Por qué no era más él que un muchacho? Por eso, porque era un muchachito. David era rubio y de buena apariencia. Y entonces el hombre más bien se molestó después de haberlo visto y dice, ¿por qué me mandan esto para pelear? Estoy hablando en serio, estoy hablando de verdad, no me traigan este chiquillo. ¿Y qué más dice ahí? Dice que el filisteo le dijo a David, ¿acaso me ves vos como si yo fuera un perro que venís aquí conmigo a tirarme pedradas? No, muchachos, yo tengo una trayectoria, toda una carrera y soy una persona muy importante. Rechace sus supuestos incompetencias, esas incompetencias, ya sean físicas, mentales, intelectuales, sociales, ¿qué más le puedo decir? Financieras. Rechace cualquier supuesto de esa incompetencia. Como usted no tiene, usted no puede. No, señor. Usted debe de saber que su Dios está con usted. Es que sos muy pequeño. Ah, mira, vos sos muy gordito, sos flaco, sos poco atlético. Ah, mira quién viene. Es una mujer. Ah, ve a esa persona. Es que ya viene de un pueblo ahí. Ahí no hay ni escuela, imagínense. No hay ni escuela. Vive en la luna de por sí. Está muy viejo. Ah, muy jovencito. Él no tiene estudios. Es más, él tuvo que pasar varias veces por primer grado de la escuela. Es más, te voy a recordar que vos fallaste una vez. Es más, no una vez, varias veces. Usted siempre queda mal. No me venga a decir ahora que cuántas frases. Como dijo en este caso, tanto el filisteo como Saúl. Saúl también se lo dice a David. Dice el versículo 38. Saúl pasó a David su propio, bueno, perdón, es más bien antes. Versículo 33. Pero Saúl le dijo a David, vea, usted no creo que pueda pelear con él, porque usted es un niño. Y él, en cambio, es un hombre que pelea desde su juventud. Es una persona muy bien preparada. No se meta usted en esta situación. Usted es muy muchacho. Él es un soldado guerrero. O como le dijo él también, el filisteo, venga, tranquilo, no hay problema, venga. Yo le voy a dar su cuerpo, sus ropas, para que por lo menos en este caso, o su cuerpo, para que por lo menos las aves del cielo se puedan alimentar de usted. O como le dijo, por ejemplo, Saúl, que aquí me estoy yendo hacia atrás antes de Goliat. No, vea, mejor hagamos una cosa, vea, yo le voy a poner, le dijo en el 38, yo le voy a poner esta armadura para que por lo menos parezca que no nos avergüence el filisteo diciendo, pero ¿por qué me mandan este trapujo? Tráigame un soldado, una persona que de verdad pelea, un igual a igual. Entonces David, dice la Biblia, que puso a David un
una espada, una coraza y el casco, o sea, todo lo que usa un soldado. ¿Por qué? Porque Saúl en ese sentido estaba pensando en el caso de David y diciendo, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, ya es que ciertamente no va a ser posible que este muchacho pueda de alguna manera vencer, pero por lo menos podríamos decir, para no avergonzarnos nosotros como ejército, de que era uno del ejército. Entonces Saúl mandó a que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió la coraza, le cubrió todo con una coraza. Y por supuesto David nunca iba a poder con eso. Esto creo que es importante que nosotros lo aprendamos, porque siempre tendrás, cada vez que vas a enfrentar una situación adversa, pensamientos negativos. No se puede, tú no puedes, tú no eres. Siempre es así, siempre. Y este de David es solo un ejemplo de todas las diferentes tipos de vicisitudes que en la vida nosotros vamos a tener que enfrentar. Siempre es un hecho. Yo no sé cuántas cosas ha tenido que enfrentar usted porque le dijeron que era mujer, porque no tiene estudios, porque no sé, pero David nunca hizo caso a ninguna de estas cosas, ¿sabe? Nunca hizo caso. Él no se vio tampoco capaz porque era capaz él mismo. Es que él vio varias cosas. Número uno, le ofendieron a su Dios, a quien tanto ama y se dedica en la vida. Número dos, porque efectivamente él confía en ese Dios todopoderoso que le libró, porque así lo dice David cuando habla con Saúl. Así que, dice David, versículo 36, así como tu servidor ha vencido al león y al oso, lo mismo hará con este filisteo que ha insultado a las tropas del Dios vivo. ¿Y por qué le dice eso? Dice el versículo 35. Yo lo perseguía y lo golpeaba y le quitaba la presa del hocico, y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos, lo mismo haré con este filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. ¿Qué es lo que dice David? Número uno, ha insultado al Dios que yo tanto amo, al que tanto respeto, al que tanto idolatro, al que tanto quiero. Número dos, yo confío, sin importar sea oso, sea león, sea filisteo, mi Dios me librará de este filisteo incircunciso. Y número tres, yo sé para qué el Señor me llamó. Y esta, aunque no la buscaba, es una de esas razones. Hermano mío amado, y usted también que me escucha, creo que es importante que usted reflexione sobre estas tres cosas que le acabo de decir, porque sobre ellas vamos a quedar, y para la otra semana vamos a estar hablando también sobre las siguientes. Número uno, ¿qué debemos tomar en cuenta para enfrentar los desafíos de la vida? En esencia, tenga un corazón valiente. ¿En qué consiste un corazón valiente? Número uno, en que usted debe de recordar victorias pasadas. Número dos, que usted tenga los motivos correctos. Nunca que sea por venganza, guarde su corazón. En eso consiste tener un corazón valiente. Y número tres, que usted rechace cualquier pensamiento negativo en su vida. No lo permita, no lo permita. Siempre van a haber, siempre es un hecho. Pero usted nunca debe de permitir que estas cosas adhieran o se adhieran a su corazón o se aniden en su corazón para que estas cosas no lo venzan. Porque usted, si Dios lo ha llevado por ese camino, es porque Él ya lo hizo, ya hizo lo necesario para que usted pueda crecer en ese sentido, probar que usted tiene esa capacidad. Es un hecho que el Señor nos llevará a nosotros en la vida de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque por tu poder sabemos que nosotros podemos tener y desarrollar en nuestra vida un corazón valiente que es capaz de poder enfrentar y vencer los desafíos que tenemos nosotros en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga a todos.
Vamos a pasar en este momento a Melquisedec con unos mensajes finales y que sea de bendición para usted para la próxima semana. También manténgase en contacto con nosotros.